esta cuestión, en comparación con otras disciplinas del conocimiento, no encuentra ninguna similitud, porque el carácter es enormemente complejo, o sea, el denominar derecho es muy complejo. Como les mencionaba, vamos a tener que ver desde qué disciplina lo vemos, desde qué autor podemos definir el derecho para entender cuáles son los elementos que van a formar parte de esa definición. Partiendo de todo lo anterior, tendríamos un primer cuestionamiento. ¿Es posible dar una definición real de lo que es derecho? Y esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Será que nosotros podemos delimitar a ciencia cierta que el derecho únicamente es literal A, B y C y nada más? Si ustedes se lo preguntan, hay muchos autores que dicen no. ¿Por qué? Porque el derecho va cambiando. Recuerden que el derecho también es un producto de la sociedad en la que vivimos. Entonces, si como sociedad nosotros vamos cambiando dinámicas cada cierto tiempo, el derecho también tiene que ir mutando, tiene que ir cambiando. En la medida de lo posible tiene que ir mejorando. Muchas veces las normas que tenemos no son para mejorar, a veces significan un retroceso, pero al fin y al cabo son leyes que se necesitan, que es necesario que nosotros las tengamos en nuestro ordenamiento jurídico. En virtud de ello, hay una definición que sirve para informar sobre cómo se usa esa palabra y para proponer un nuevo uso o para precisar uno ya existente. Sobre esto les puedo decir que nosotros podemos, si ustedes les dicen, miren, es que el derecho es esto, ustedes ya tienen una idea. En bachillerato les pudieron haber dado una idea, en básica, cuando ustedes vieron la materia de sociales, ustedes repetían una y otra vez qué es la sociedad, qué es el derecho, qué son derechos humanos, etc. Pero a veces uno no le pone la atención suficiente a ese tipo de elementos y a ustedes, más que todo, va a ser muy importante para entender las formas de gobierno, los tipos de sociedad que hay, porque ustedes van a necesitar saber cuáles son las normas de otros estados para, por ejemplo, hacer instrumentos internacionales, para poder contratar de manera internacional, para poder trabajar en aduanas, en diplomacia, etcétera. Tienen que saber cuáles son las normas que son válidas, las que ya no están vigentes, las que están derogadas, etcétera. Y eso vamos a ir viendo esas definiciones más adelante. Hay quienes han identificado el derecho con las normas y quienes lo vinculan con las conductas. Nos vamos a detener un poco acá. Cuando hablamos de derechos, y bien lo decía la compañera Génesis, estamos hablando de un sistema normativo, de normas, de leyes, etc. Pero mucha gente también lo vincula con conductas. ¿Por qué? Es importante entender que las leyes, la finalidad que tienen es normar o describir, o bueno, en derecho le llaman prescribir una conducta que esté prohibida, que esté permitida o una conducta esperada de la persona. Por ejemplo, yo en la ley puedo encontrar que es mi obligación, o sea, yo tengo la obligación de pagar impuestos, que yo tengo la facultad, o sea, yo tengo permitido ir a votar, que yo tengo la facultad de hacer valer todos mis demás derechos, libertad de circulación, derecho a la salud, derecho a la educación, etcétera. ¿Por qué? Porque yo lo tengo en la ley. ¿Qué pasa si yo no tuviera todos esos derechos reconocidos en la Constitución de la República de El Salvador? Si a mí en este momento me violentan alguno de mis derechos, ¿cómo voy yo a la fiscalía? ¿Cómo voy yo a alguna institución del gobierno? Del Estado, perdón, y les digo, miren, me violentaron el derecho a la salud, por ejemplo, porque no me quisieron dar consulta y yo tengo derecho, etcétera. Y me van a decir, bueno, ¿y dónde fundamenta ese derecho? Pues obviamente está en la Constitución de la República. Es por esto que es necesario que, que todas estas normas estén por escrito. Hay lugares, por ejemplo, en Inglaterra, donde ellos, y en Estados Unidos también hay una corriente que se llama realismo, que ya la vamos a ver, en donde las normas no están explícitamente escritas en un código, ellos los conocen como enmiendas, pero es solo como reglas en general de cómo se va a resolver, o sea, de qué es lo que se le va a dar prioridad, etcétera. Pero no es como que tengan explícitamente cómo se va a desarrollar el derecho. Entonces, ellos resuelven dependiendo del caso.
no es lo que dice la norma. Es que yo voy a, como jueza, por ejemplo, yo voy a ver el caso y dependiendo de lo que yo considere que es justo o no, dependiendo de eso voy a resolver. Entonces ustedes me van a decir, sí, suena bien porque primero hay que ver el caso, primero hay que ver los hechos y después se puede dar una resolución. Hay muchas críticas sobre esto, ya lo vamos a ver. Entonces, al menos en El Salvador, todas las normas, todas las leyes deben estar por escrito. Por eso hay decretos legislativos, hay leyes de la República y vamos a ver qué son cada uno, qué jerarquía tienen y para qué sirven. Entonces, tenemos todo esto, pero todo lo que yo les quiero hacer saber es que todo va por escrito. ¿Por qué? Eso me da la seguridad a mí de que yo lo puedo descargar en PDF, lo puedo tener en físico, pero yo sé que ahí está mi derecho, yo sé que lo puedo hacer valer porque ya hay una entidad que produjo esa ley, que está por escrito y yo sé que tengo ese derecho y lo voy a hacer valer. Para esto nos sirve a nosotros tener los derechos reconocidos en nuestra Constitución y las demás leyes de nuestro país. Se ha caracterizado el derecho como un sistema de control social. Cuando yo hago mención de que es un sistema de control social, es porque, como les mencionaba, hay dos aspectos importantes. El primero, cuando se hacen las leyes, lo que se busca es normar o prescribir la conducta de los individuos. Es decir, lo que yo creo que, no es lo que yo creo, sino que lo que como población salvadoreña consideramos que está bien o que está mal. Por ejemplo, yo sé que matar es malo. Entonces, como sociedad salvadoreña, le dimos el poder a la Asamblea Legislativa para crear un código penal. En el código penal dice, el que matare a otro va a tener una pena de 10 a 20 años de prisión, etc. ¿Por qué? Porque todos o la mayoría consideramos que matar a otra persona está mal. Mucha gente me va a decir, es que solo Dios puede quitar la vida. Otros pueden decir, es que no, simplemente está mal. Por la razón que sea, pero quitarle la vida a otra persona está mal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sabemos que esa es una conducta que nosotros no queremos en la sociedad, entonces se presenta una iniciativa de ley sobre este contenido. No queremos que alguien mate, entonces vamos a hacer una norma para que matar sea castigado, sea penado por la ley. Entonces, al tener todo este tipo de leyes, lo que se hace es poder controlar a la sociedad en un sentido positivo. No siempre es tener el control, no es algo negativo, sino que poder saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. También ya vamos a ver, eh, cuando decimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ustedes me van a decir, pero ¿quién define qué está bien y quién define qué está mal? Ya vamos a hablar sobre eso. Como les menciono, este solo es una clase introductoria, ya vamos a ir paso por paso, ya les voy a ir explicando cada cosa. Espero que no se sientan perdidos, pero ya vamos a ir dándole sentido a todo esto. Sin embargo, al identificar cuáles son las funciones sociales que existe no existe un acuerdo completo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no es necesario tener tantas leyes. Porque se los digo, aún yo como abogada les puedo decir, hay leyes que hay gente que no sabemos ni siquiera cuál es el contenido de la cantidad tan increíble que hay de leyes en este país. Normalmente se están emitiendo leyes que muchas veces ni siquiera llegan a ser del conocimiento de la población. A veces son tan importantes y la gente no sabe ni el contenido ni la forma de hacerlas efectivas. No hay instituciones. Por ejemplo, hay una ley especial de protección integral para la niñez y adolescencia que se llama LEPINA. Cuando entró en vigencia, es decir, cuando comenzó a hacerse valer la LEPINA, no había una institución donde ir, un juzgado donde ir a poner una denuncia. No existía. ¿Por qué pasó esto? Porque no se había preparado a todas las entidades suficientes para darle efectividad a esta ley, a la LEPINA. ¿Qué es lo que denota eso? Que a veces solo estamos expedir y expedir y expedir leyes, pero no nos damos cuenta que para hacerlas efectivas nos hace falta mucho. Por ejemplo,
Si en El Salvador hubiera una ley de adopción de personas del mismo género, no se podría. ¿Por qué? Porque aquí todavía no tenemos una ley que permita los matrimonios igualitarios. Entonces, al no estar unidos por un vínculo matrimonial, no podrían adoptar, solo que sea de carácter individual, no conjunto. Eso es solo a manera de ejemplo. Entonces, lo que nos trata de decir esto es que a veces esta idea de control social no es todavía lo que nosotros podemos lograr. O sea, no podemos decir que la finalidad completa del derecho es controlar a la sociedad. Más bien lo que trata es como de mantener un equilibrio, de poder decir, miren, esto está bien, esto está permitido, esto no está bien porque la mayoría considera que esto es un daño para la sociedad, que esto no es correcto, está mal y le vamos a poner una consecuencia jurídica. Por ello, y reconociendo que el derecho puede considerarse como un sistema muy complejo de control social, se describe cuál es el concepto de control social y en dónde opera en la relación con el derecho y además su relación con el cambio social. Yo les repito esta idea. El derecho es el resultado de la sociedad o el reflejo de la sociedad misma. Si ustedes se dan cuenta, nuestra sociedad es de cierta forma todavía un poco machista, un poco patriarcal, y eso hace que nosotros no tengamos leyes, por ejemplo, del aborto, de, por ejemplo, matrimonios igualitarios, etcétera. Menciono esto no porque ustedes me van a decir, pero es que yo no estoy de acuerdo, qué bueno que no las hay, etcétera, sino que me refiero a que a comparación de otros países que ellos ya han reconocido estas situaciones, nosotros como sociedad salvadoreña todavía hemos dicho no, no estamos listos, no podemos hacerlo porque no lo queremos permitir, porque está mal, por las creencias religiosas, por la sociedad que somos, etcétera. Pero muchas veces nosotros tenemos leyes, por ejemplo, la Constitución de la República de El Salvador es de 1983 y se sigue aplicando en el 2021. ¿Por qué? Porque la persona que crea la ley crea el texto de la ley de cierta forma en que tenga una tendencia a poder mantenerse en el tiempo, a interpretarlo de tal forma que pueda seguir siendo útil años posteriores a su publicación. Entonces, la idea de que nosotros tengamos una ley que, por ejemplo, entra en vigencia hoy, es que se va a pegar lo más que se puede a la realidad salvadoreña de hoy y que le sirva para los próximos años también. Entonces, la idea del derecho no es solamente de control social, sino también de adaptarse a estos cambios que tenemos como sociedad. Bien, antes de hablar de una definición específica de qué es derecho, vamos a entender que esa palabra es muy ambigua. Cuando nos referimos a ambigua, es que tiene diversos significados, lo que yo les mencionaba. Si yo les pregunto a ustedes o si yo les digo que busquen en un diccionario qué es derecho, les va a aparecer lo contrario a izquierdo, les va a aparecer otros significados y no solamente va a ser uno. Además, no implica una mera sinonimia. La palabra sinonimia significa que dos palabras se escriban exactamente igual y tengan el mismo significado. Por ejemplo, les pongo 3 ejemplos acá. El derecho salvadoreño no prevé la pena de muerte. Ejemplo número 2. Tengo derecho a vestirme como yo quiera. Y ejemplo número 3. El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas. Miren, hagamos de cuenta que esta definición de derecho como lo opuesto a izquierdo no existiera, que únicamente entendiéramos la definición de derecho como un conjunto de leyes, de reglas, de lo que está permitido, lo que está prohibido, etc. Pero si ustedes leen estos 3 ejemplos, ustedes se van a dar cuenta que las 3 están hablando de derecho en sentido jurídico, pero las 3 tienen diferencias. ¿Alguien puede notar alguna diferencia entre estas 3? No sé si alguien me puede ayudar si nota alguna diferencia entre estas 3 frases.
¿Alguien que Hola. quiera participar? Dígame. Bueno, las diferencias que yo noto en estas tres frases es que la primera se está refiriendo como a un conjunto de leyes en general, como lo dice salvadoreño, es del país en general, y la tercera es un derecho personal, está hablando de manera que se refiere a de que es personal ese derecho porque esa persona está diciendo que ella tiene derecho a vestirse como ella quiere. Y el tercero está refiriéndose más que todo a como por ejemplo, como en sí al significado de lo que es la palabra derecho. Por ejemplo, está diciendo que es una disciplina teórica más antigua, ya más o menos refiriéndose como a en sí a lo que es el, lo que significa la palabra derecho. Ok. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Darling, Ok, Darling, gracias. Fíjese que usted entiende muy bien a lo que se refiere cada uno de ellos y ya lo vamos a explicar. Como bien nos dice Darling, el primer ejemplo nos dice, el derecho salvadoreño no prevé la pena de muerte y hace referencia a un sistema de normas, lo que está permitido y lo que está prohibido. A esto se le llama derecho objetivo. Cuando nos referimos al derecho como un sistema de normas, de leyes, ordenamiento jurídico, a eso se refiere. Aquí nos dice, el derecho salvadoreño no prevé la pena de muerte, porque estamos hablando de un conjunto normativo. Les repito, a esto se le llama derecho objetivo. En el caso de tengo derecho a vestirme como yo quiera, significa una facultad. Yo tengo el derecho de poder vestirme como yo quiera. Tengo el permiso, tengo la facultad, tengo la posibilidad de vestirme como yo quiera. Significa, es lo mismo que yo diga, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a la educación, yo tengo derecho a la vida, porque yo tengo esta facultad que se me está dando. A esto se le llama derecho subjetivo. Les repito un poquito las ideas. Cuando hablamos del derecho, en sentido de hablar de normas y de ordenamiento jurídico, se llama derecho objetivo. Si estamos hablando de facultades, atribuciones y permisos, a esto se le llama derecho subjetivo. Yo puedo vestirme como yo quiera, yo tengo derecho a la libre circulación, yo tengo derecho a la libertad de expresión, yo puedo hacer uso de todos esos derechos, es una facultad que se me está dando. Y al final, el último ejemplo, habla sobre el derecho como una disciplina teórica antigua. En este caso, a lo que se está refiriendo es al derecho como una ciencia, como parte de la investigación. Entonces, vamos a entender derecho objetivo, eh, como todas aquellas normas, sistema jurídico, ordenamiento jurídico. Y derecho subjetivo, como todos aquellos permisos, posibilidades, facultades, etc. Y vamos a entender el derecho como una ciencia cuando se habla de diversas disciplinas, en diferentes sentidos que tienen que ver con la investigación. Lo que les trato de mostrar con este ejemplo que les estoy haciendo ver acá en las láminas es que a veces la palabra derecho no solo en la misma área jurídica puede significar muchas cosas. No es lo mismo que yo diga, tengo derecho a vestirme como yo quiera, a que diga, el derecho salvadoreño es muy amplio, o a que yo diga, es que el derecho es una disciplina que se relaciona con la sociología, con la antropología, etcétera, etcétera. Estamos hablando de derecho en diferentes sentidos. Por eso es tan difícil poder definir la palabra derecho, pero se puede. Ojalá me pagaran por cada vez que digo la palabra derecho, pero es que de verdad es importante partir de acá para que ustedes puedan ir entendiendo cada uno de los elementos que vamos a ir viendo más adelante. Le agradezco mucho, Darling, por su participación, porque sí, iba muy bien encaminada en su respuesta y esto nos ayuda bastante a poder entender por qué es tan difícil definir la palabra derecho. Ahora bien, una concepción de derecho es un conjunto de respuestas con cierto grado de articulación. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos cuáles son los componentes básicos que tiene la definición del derecho,
Vamos a responder también qué se entiende por derecho válido y cómo se trazan los límites del derecho y de lo que no es derecho. Miren, les voy a ir explicando un poquito sobre esto. Cuando hablamos de lo que sí es derecho y de lo que no es derecho, por ejemplo, si estuviéramos en la universidad, ustedes tendrían derecho a entrar al aula y recibir la clase. ¿Por qué? Porque ustedes ya pagaron su cuota y pueden entrar porque están facultados para hacerlo. Ahora bien, si yo les digo, es que cada vez que usted entre al aula, tiene que saludar. Esa es una norma, pero no es norma de derecho. Esa es una norma de etiqueta, de educación, una norma social que no es exigible. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones que se deben tener para considerar cuando algo es derecho y cuando algo no es derecho. Cuando hablamos de normas, hay normas jurídicas, normas sociales, normas de uso social y otros tipos de normas que no son exigibles, que no son consideradas derecho. Pero ya vamos a ir viendo cada una de ellas. También nos vamos a responder qué relación guarda el derecho con la moral y con el poder. Si ustedes han estudiado a profundidad, tal vez en bachillerato, sobre el derecho, la conformación de los estados, se van a dar cuenta que el derecho, o sea, los estados al principio estaban fusionados con la religión, estaban fusionados con el Papa, con estas figuras católicas de poder, y ellos tomaban las decisiones sobre las normas que se iban a dar. Por eso es que tenemos una figura muy importante dentro del derecho, que es Santo Tomás de Aquino, que él también nos da unas definiciones ahí de derecho que las vamos a ver más adelante, pero quiero irles adelantando qué es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué vamos a relacionar el derecho con la moral y con esta idea de poder? ¿Por qué con la moral? Porque la moral nos define valores, valores como la justicia, la libertad, la equidad, que al fin y al cabo, detrás de todas estas normas también hay valores. Como les mencionaba, yo no voy a matar a una persona porque yo sé que eso está mal. Más allá de que sea pecado, de que no me voy a ir al cielo, de que eso no está bien, porque Dios es el que tiene que quitar la vida, más allá de eso, yo no tengo la potestad de quitarle la vida a otra persona, porque eso está mal. Moralmente está mal visto. Entonces, detrás de estas normas siempre hay un pequeño contenido de justicia, de ciertos valores, valores que como sociedad es muy importante siempre mantenerlos a la vista. Por ejemplo, como jueces, siempre se mantiene esta idea de que los jueces tienen que ser imparciales, tienen que ser muy justos, tienen que resolver con justicia. ¿Por qué? En vez de decir, tienen que resolver de manera legal, pero es que el problema es que hay leyes que no prevén absolutamente todo lo que pasa. Entonces llega un punto donde se tiene que resolver lo que es más justo, lo que al saber y al entender del juez es lo más justo en el caso. Entonces vamos a entender esta relación entre derecho, moral y poder. También vamos a ver qué funciones cumple el derecho, qué objetivos tiene y para qué nos sirven todos estos valores también. ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros si tenemos tantas leyes, tanta normativa, es para algo, nos sirve para algo. Ya habíamos hablado anteriormente de que sirve como una parte de control social, pero vamos a ir viendo todos estos matices, vamos a ir viendo para qué sirve realmente, porque una cosa es la aspiración que tenga el derecho de servir para control social, pero vamos a ver para qué sirve en realidad. También vamos a responder cómo puede conocerse el derecho y de qué manera se puede construir el conocimiento jurídico. Además de cómo se entienden las operaciones de producción, interpretación y aplicación del derecho. Sobre esta pregunta, que es la número 6, creo que nos vamos a centrar sobre la producción del derecho. Recuerden que tal vez para las personas que van a estudiar esta materia en ciencias jurídicas es más importante la interpretación y la aplicación, pero a nosotros nos interesa más en esta carrera de Relaciones y Negocios Internacionales la producción de las normas. ¿Por qué? Hay algo que se llama fuentes del derecho. En ella vamos a ver cuál es la jerarquía que tiene cada uno de los elementos que conforman el derecho. Por ejemplo, la Constitución de la República,
las leyes secundarias, los decretos, la jurisprudencia, la doctrina, los tratados internacionales. Esto es muy importante para ustedes porque van a saber cuál van a aplicar en caso de que haya una contradicción entre un tratado internacional y una ley secundaria, cuál se va a aplicar. Entre la Constitución y un tratado internacional, cuál vamos a aplicar. Ustedes van a darse cuenta dependiendo de eso, pero a eso se le llama fuentes del derecho. Entonces, sobre esta parte de la producción del derecho nos vamos a centrar bastante, pero más adelante, como les digo, les estoy anunciando qué es lo que vamos a ir viendo. Ahorita vamos un poquito rápido para que ustedes vayan viendo estos temas, pero después vamos a ir profundizando en cada uno. Ahora bien, hay diversas teorías sobre la creación del derecho, de dónde viene el derecho, de dónde se crea. Hay dos tipos de concepciones. Las primeras, que son las centrales, que son como las más aceptadas, que son el positivismo jurídico, el justnaturalismo y el realismo jurídico. Vamos a ir despacio en esto, porque sí, yo sé que aquí ya vamos casi corriendo. Cuando hablamos del positivismo, en palabras sencillas, nos dice que son todos aquellos conjuntos de normas creadas y modificadas por las personas e identificables por criterios ajenos a la moral. En palabras sencillas se lo voy a decir así. Es todo el conjunto de normas y reglas que han sido producidas por los órganos competentes y que porque son producidas por los órganos competentes son válidas. Aquí no nos interesa si es moral, si no es moral, si está bien, si está mal. No nos interesa exactamente lo que diga la norma, sino, permítanme, perdón, si no nos interesa tanto el contenido de la norma, mientras sea emanado por la autoridad competente, que en este caso es la Asamblea Legislativa, porque a ellos les corresponde crear las leyes, no nos importa el contenido. Puede decir, se prohíbe a todas las personas salir de sus casas por los siguientes 3 meses, pero como esa norma fue aprobada y ya está vigente, es decir, ya fue publicada, entonces ya es considerada ley de la República y se tiene que cumplir. A esto se refería el positivismo jurídico. No nos importa el contenido de la norma, sino con que sea válido, con que haya emanado de esta autoridad competente, va a ser válido, nos guste o no nos guste. Por eso aquí habla que dice que son criterios ajenos a la moral. No importa si está bien, si está mal, si tiene un contenido moral de valores o no. Esta es una corriente de pensamiento. Permítame. Permítame un momento, por favor. Ok, estábamos en el positivismo jurídico. Quiero que entiendan que de aquí es de donde comenzó principalmente la idea de derecho. Lo que nos interesaba era de dónde emanaba. Mientras fuera emanado de una autoridad competente, no nos importaba el contenido de la norma. Entonces, luego de eso, comenzó otra corriente de pensamiento que se llama justnaturalismo. Jus significa derecho y naturalismo, derecho natural. Es decir, justnaturalismo significa derecho natural. Es aquel derecho que nos ha dado, entre comillas, nos ha dado Dios por ser humanos, por ser sus hijos. Nosotros tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, a disfrutar de todo lo que este mundo nos pueda dar, y Dios nos da la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Él nos dice en los mandamientos y en la Biblia qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, eso lo vamos a llevar al derecho para hacer que los demás también lo cumplan. Esta corriente de derecho natural se podía definir como un pensamiento jurídico que concibe el derecho para que sea justo. Como yo les mencionaba, Dios nos decía, eso está bien, eso está mal, porque nos dice qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo. Él nos da la conciencia para saber que yo no puedo matar a otra persona porque Dios creó a esa persona y eso no está bien. Entonces, en esto se basaba el derecho natural. Si se dan cuenta, son los polos opuestos.
el positivismo jurídico nos dice que es un conjunto de normas que no nos interesa si es moral o no, mientras emane de la autoridad competente, entonces va a ser derecho. Y el justnaturalismo nos dice que Dios nos está diciendo qué es lo justo, qué es lo injusto, nos está dando esta conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo, y que a través de eso nosotros vamos a considerar esto como derecho. En tal sentido, este positivismo acentúa el concepto de validez de la norma sobre la justicia y la eficacia. Nos vamos a detener un poco acá. El derecho en el positivismo jurídico nos dice que es válido o existe si es emanado por esta autoridad competente. En cambio, el justnaturalismo nos dice que es eficaz siempre que sea justo, o sea, sirve si es justo, si no, no sirve. Y aquí también habla de consecuencias que son jurídicas, pero en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes ven el Antiguo Testamento, ahí habla de consecuencias, por ejemplo, lapidar a las personas, otro tipo de consecuencias que no son precisamente las que nosotros conocemos ahora como consecuencias jurídicas. Pero recuerden que era otro tiempo y que en ese momento el justnaturalismo, perdón, era aquello que nosotros consideramos justo o injusto. No estaba escrito, simplemente era lo considerado justo o lo injusto. Y la última corriente es el realismo jurídico. Este pone el énfasis en una práctica social. ¿Qué tan eficaz es? Yo les mencionaba, por ejemplo, en Inglaterra, también en Estados Unidos, se da este tipo de corriente en la cual se le presenta el caso al juez y se presentan todas las pruebas, él revisa todo y dependiendo de esto, él va a decidir si toma una decisión u otra. ¿Por qué? Porque él tiene la posibilidad de revisar todo el caso y decir, bueno, por ejemplo, si esa persona mató a otra, pero es que tenía los motivos suficientes por esta y esta razón que fue probada en esta audiencia. Pero ¿qué sucede? El realismo jurídico depende mucho de quien aplica esa ley. Lo que les estoy diciendo, el juez que resuelve esto, yo puedo decir, bueno, hoy voy a resolver este caso y lo resuelvo de esta manera, absolviendo a esta persona, dejándola ir. Pero mañana se me presenta otro caso exactamente igual, con las complicaciones, con las mismas situaciones, con las mismas pruebas, pero yo resuelvo de otra manera. ¿Qué nos hace sentir esto? ¿Qué nos hace pensar esto? Que nosotros entonces que este derecho no es uniforme, que este derecho no es precisamente, no nos da seguridad. Entonces, el realismo jurídico tampoco es eficaz a la hora de definir el derecho. Y ustedes me van a preguntar, entonces, ¿cuál es la corriente que se utiliza actualmente para poder definir el derecho? Hay algo que se llama pospositivismo. Esa es la corriente que se da actualmente, en la cual nos dice, sí, vamos a tomar las leyes que son válidas, sí, vamos a ver cuáles son los valores de lo que es justo y lo injusto, y sí, vamos a ver el caso en concreto, pero se le va a aplicar la ley vigente y dependiendo de eso se va a resolver. Es como que se haya tomado lo mejor de todas las teorías, de todas las corrientes anteriores, y actualmente a eso se le va a llamar derecho. También hay otras concepciones que se han considerado como parte de la definición de derecho. Por ejemplo, el formalismo jurídico. En este se habla de absolutizar los elementos formales. O sea, lo que yo les mencionaba, siempre que emane de una entidad o de de una entidad que esté facultada para poder emitir esas leyes, que cumpla con todos los requisitos de formación de la ley, entonces va a considerarse derecho, así de sencillo. Los rasgos comunes que tiene esta teoría es, primero, considerar que el derecho es un sistema completo y coherente, que todo lo que se necesite normativizar ya está dentro del derecho, que no hay ningún vacío, que todo está completo. Número dos, solo el legislador, o sea, solo la persona que crea la ley y no los tribunales pueden crear derecho.
solamente en este caso, los diputados en la Asamblea Legislativa pueden crear derecho. Número 3, los cambios jurídicos deben reducirse al mínimo. Y número 4, el verdadero derecho consiste en las reglas generales y abstractas fijadas en los libros jurídicos. Cada uno de los elementos que les acabo de mencionar ya están superados. ¿Por qué? En la actualidad, el derecho no es considerado como un sistema completo y coherente. Como les mencioné, la sociedad salvadoreña va cambiando día a día, nuestras prácticas son diferentes, nuestro pensamiento es diferente, entonces vamos cambiando. No podemos creer, es un error creer que todo está completo dentro de la ley. Alguien escribió algo, es que no puedo ver el chat. Si alguien quiere decir algo, si alguien quiere hacer alguna intervención, por favor, solo encienda su micrófono y hágala, porque a mí no me aparece el chat porque estoy compartiendo la pantalla. No sé si alguien quiere decir algo o de algo de lo que ya hablamos, alguna idea que se quedó ahí o alguna pregunta. Tengo que mencionar eso, por favor no crean que no les quiero dar la palabra, que no les quiero dar intervención, sino que yo no puedo ver el chat o que ustedes levanten la mano porque yo estoy compartiendo la pantalla. Por eso les mencionaba al principio, si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, simplemente háganla. Abran su micrófono y díganme, mire, Lick, yo tengo esta pregunta, yo quiero hacer este comentario, etcétera. Como estoy compartiendo la pantalla, yo no puedo ver el chat. Bueno, les mencionaba, es un error creer que el derecho está completo, porque día a día van surgiendo ciertas situaciones en las cuales entendemos que el derecho no está completo. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto de familia en la Constitución que dice que es la base fundamental de la sociedad, que se va a proteger a cada uno de sus miembros. Sí, pero ¿cuáles miembros? Porque que yo sepa, familia puede ser tanto mamá, papá e hijos, como mamá, abuelos, tíos, la familia extensa. Como también pueden ser solo los abuelos y los nietos, como también pueden ser las familias reconstruidas, como también pueden ser las familias monoparentales, es decir, solo uno de los miembros se hace cargo de los hijos. Eso es familia. Ahora ya no podemos hablar de un solo tipo de familia. Hay muchos. Entonces, eso no está regulado en la ley. Esto significa que en realidad el derecho no está completo. Cuando decimos que solo el legislador y no los tribunales pueden crear derecho, es otro error. El presidente de la República tiene iniciativa de ley, es decir, puede proponer la creación de una ley. A través de sus ministros también se puede crear una ley. Los diputados de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en las alcaldías se puede, pero siempre y cuando tenga que ver únicamente con los impuestos o tasas municipales. La ley ya es bien explícita. Cuando se habla de las alcaldías, únicamente puede, pero solo en esta materia. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que no solo ellos pueden crear leyes. Además, cuando se habla de los cambios jurídicos, dice deben reducirse al mínimo. Al contrario, la interpretación de las leyes debe ser lo más amplia que se pueda para garantizar derechos. Porque imagínense, ¿qué pasaría si yo reduzco a lo más mínimo el contenido de la ley simplemente para que se vea como que si está todo completo? En realidad yo no estoy garantizando los derechos de las personas. Lo que yo estoy haciendo es limitando la potencialidad de protección de estos derechos. Y por último, dice que el verdadero derecho consiste a reglas abstractas y generales en libros jurídicos. Para comenzar, los libros jurídicos, como lo llaman acá, que en realidad sería la doctrina, no siempre estas teorías son correctas o a veces se van superando y no pueden ser abstractas porque lo que nosotros queremos normar es la realidad, el día a día que nosotros tenemos. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros estar normando cosas que no van a pasar? ¿Para qué voy a hacer yo una ley de cuando los extraterrestres vengan aquí a San Miguel? Voy a hacer una norma para eso. No me sirve. Me sirve una ley que, por ejemplo, que sea general para todo El Salvador. Sí, me sirve, pero de una situación que sea real,
que sea contemporánea, es decir, en este momento, pero que me sirva también para el futuro. Como les digo, a mí no me sirve una ley de que los extraterrestres van a venir y van a hacer esto y lo otro, porque eso ni sabemos si es posible ni está pasando. Y para ir ya casi finalizando, porque ya nos queda poco tiempo, hay otra corriente que es periférica también a este concepto de derecho, que es el escepticismo jurídico. En este ha sido influenciado por Marx y habla sobre... ¿Alguien iba a participar? Bueno, creo que se le activó el micrófono a alguien. Que el derecho es simplemente una expresión de la voluntad de la clase dominante. Yo creo que ustedes van a ver sociología y van a darse cuenta ahí de cuál es el aporte que hizo Marx a la sociología, al derecho, etcétera. Todas estas normas lo van a ir entendiendo. Pero él únicamente dijo, todos aquellos que tienen el poder, la clase dominante, es decir, la clase adinerada y con poder, son los que crean estas leyes. Porque en realidad estas leyes no son para todo el colectivo, no son para todos los son para aquellos a quienes les conviene. Esto era lo que nos decía Karl Marx. Por ello, el derecho es un obstáculo para el cambio social. Ahora bien, aquí ya nos estamos yendo un poquito a sociología. Como les digo, no les quiero confundir ahí la idea porque sé que van a ver esa materia. Pero es importante que entiendan que en la realidad, en la sociedad salvadoreña 2021, la vocación que tiene el derecho es a la generalidad de las personas, a menos que en realidad sea una situación que sea específico, crear una ley para eso, pero lo que se busca es el bienestar social, el bienestar de toda la generalidad de las personas. Bien, y todas estas tesis, ya que hablamos del positivismo, hablamos del realismo, hablamos del justnaturalismo y de las demás corrientes, están de acuerdo con a los autores marxistas con lo siguiente, que el derecho, según Marx, tiene un carácter clasista, es decir, que no cualquiera lo puede crear, que hay cierto estatus en la creación de estas leyes, pero eso va a depender del Estado. Por ejemplo, acá en El Salvador nosotros elegimos a nuestros representantes, que son los diputados, que son los que van a crear las leyes. Entonces nosotros no podemos decir que son una clase élite, porque en realidad quienes damos el voto para que ellos estén ahí somos nosotros. Somos las personas que podemos ir a votar. No sé si hay alguno de ustedes que todavía no tenga DUI, pero los que sí pueden votar son quienes le dan eh, este respaldo a las personas que están creando leyes todos los días, quienes están eligiendo ahí qué es lo que se va a normar y qué no. También dice que es un fenómeno histórico, en el sentido que es una realidad vinculada a ciertas formas de organización social, lo cual podemos decir que sí, es cierto, porque para la creación del derecho es necesaria la realidad social que tenemos, pero también entender que es un fenómeno histórico. Por ejemplo, en la Constitución de El Salvador hay normas que siguen estando ahí, pero que ya no se aplican a nuestra realidad. Por ejemplo, tenemos el derecho agrario. Eso fue producto de la guerra, fue producto de aquellos tiempos en que se hicieron las expropiaciones, etcétera, etcétera. Pero eso ya no es aplicable a la realidad del 2021, ya no se aplica. Sigue estando ahí porque no se ha reformado la Constitución, sí, pero ya no tiene aplicación. Eso fue un fenómeno, una situación histórica que ya pasó, que se normó porque era necesario en ese momento, sí, pero que ya no nos sirve. También desempeña un papel subordinado en relación a otros elementos de toda la sociedad, sí, porque aun cuando no todas las personas sean abogadas, no todas las personas tengan una carrera que se relacionen con derecho, pero siempre necesitan leyes. Los ingenieros, los arquitectos, los médicos, la mayoría de personas, de profesionales, perdón, tienen un código de salud, tienen el código de trabajo, tienen códigos de leyes de urbanística, de construcción, etcétera, etcétera. En todo nosotros vamos a encontrar leyes. Aún si usted me dice, no, es que en lo que yo hago no hay ninguna ley.
Entonces, ¿por qué usted se detiene, si usted maneja, por qué se detiene cuando hay un semáforo en rojo? Esa es una ley que le dice, la ley de tránsito. Si el semáforo está en rojo, usted se detiene. Quiera o no quiera, todos cumplimos normas jurídicas todos los días y en todo. No podemos negar la existencia del derecho. ¿Tiene un carácter ideológico? Sí, porque va a depender mucho de ciertas características que tengan o ciertas creencias que nosotros podamos tener del derecho. Ciertos autores pueden creer que el derecho es una cosa, otros autores pueden creer que es otra. Y dependiendo de eso se le va dando contenido a la palabra derecho. También hay una actitud de rechazo frente al modelo tradicional de las ciencias jurídicas, porque se consideraba que las ciencias jurídicas únicamente trataba sobre normas, y no es así. Y ya vamos a ver por qué no es así. También hay una actitud de desconfianza o de sospecha frente a los valores que están detrás del derecho. ¿Por qué? Porque consideran que es conveniente, entre comillas, tener esos valores, tener justicia, libertad, eh, algunos valores que son importantes para la sociedad. O sea, tomamos eso de la moral, pero en realidad no admitimos que la moral es parte del derecho. Ya vamos a discutir eso también. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá porque ya tenemos muy poquito tiempo. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda con la actividad de la semana. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Licenciada, Dígame, yo tengo una duda con respecto a la prueba diagnóstica, que no he dígame. visto ningún tipo de link para realizar ninguna prueba diagnóstica, entonces no sé cómo sería que la Ok, vamos a hacer. sí, sí, sí. Es que la situación es que la prueba diagnóstica es sobre las preguntas que les hice ahora. Está diseñada esa prueba diagnóstica para que ustedes de manera oral me pudieran contestar a las preguntas que les he hecho ahora, así que no se preocupen. No es, de todos modos, no es de carácter obligatorio, es si yo les hacía las preguntas, ¿qué me iban a responder ustedes? Algunos participaron porque no eran muchas preguntas. Lo que yo quisiera saber es qué tanto saben ustedes de derecho, qué tanto dominan ustedes eso. Así que no se preocupen. En realidad, la pregunta, perdón, la prueba diagnóstica era para eso, saber en qué nivel van ustedes. Y las dos personas que participaron me han hecho entender que ustedes tienen un nivel alto de conocimiento sobre derecho. Así que no se preocupen. De ahí tenemos la actividad de la semana. Eso sí, ya está ahí el foro para que ustedes opinen. No sé si hay alguna otra pregunta sobre esa actividad. Creo que hay alguien escribiendo en el chat, así que vamos a esperar un momento nada más. No les quiero quitar mucho tiempo porque ya la clase termina a las 2:20, no les quiero quitar más tiempo. Si no, utilicen su micrófono para que así podamos ir avanzando un poquito más. Vaya, le voy a explicar Génesis. Ella pregunta si tendrá alguna valoración en la nota esta actividad. No. Como yo les mencionaba, esta actividad solo es de carácter formativo. Se va a tomar en cuenta su participación en ese foro como parte de la asistencia, porque la asistencia sí tiene una ponderación. Entonces, si usted participa en ese foro, yo le voy a colocar un comentario, porque es un foro, le voy a colocar un comentario y voy a tomar en cuenta quiénes han participado. Cuando la actividad tenga una ponderación, ahí va a especificar, vale tanto por ciento de laboratorio tal, o tiene este valor, o tantos puntos para la actividad de esta semana, por ejemplo. Así que no se preocupen, voy a ser muy específica en eso para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, perfecto. El foro va a estar disponible, Marjorie, hasta el domingo 24 a las 11:59 de la noche. Recuerden, todas las actividades que se van a hacer van a estar disponibles hasta las 11:59 del domingo de esa semana. Solamente el parcial, tengo entendido que siempre se va a hacer igual, que es en el horario de la clase. Ok, perfecto, Marjorie. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Hola, buenas tardes, licenciada. Hola. Hola, buenas tardes, Karen. Dígame. Karen, ¿es verdad o no? No, permítame. No. ¿Jacqueline? No, Jacqueline Mendoza. Ok, ok. Dígame.
Fíjese que con respecto a cuando usted estaba pasando asistencia, yo tuve problemas con el micrófono y no le pude decir presente. Pero sí, desde un inicio estuve en la clase. Ok, Y ya Jacqueline luego Mendoza. ajá, Ok. No, y no ya se después, preocupe. ya inició, ya no quise interrumpir, así que hasta ahorita que dio el espacio ahí. No, no se preocupe, no hay problema. Yo le agrego la asistencia. Bueno, También, ok, bueno. Por favor, necesito que ustedes participen más. Lo que les mencionaba, si ustedes levantan la mano o si ustedes colocan algún mensaje en el chat, yo no lo puedo ver porque yo estoy compartiendo la pantalla. Entonces, no puedo ver el comentario que ustedes me hacen. Lo que necesito es que ustedes activen el micrófono y me digan, mire, Eli, yo opino esto, yo tengo una pregunta, no le entendía esto, va muy rápido, etcétera. Así que les voy a pedir que me hagan ese favor. No importa, no hay interrupción ahí. Ustedes solamente díganme eso y no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Alguien quiere decirme algo más? Díganme, Saraí. Creo que está levantando la mano, Saraí. ¿Va a hacer algún comentario? Ok. Me pregunta Marjorie sobre el horario. Yo les explicaba al principio que yo hablé con el coordinador y yo les decía de que el horario que teníamos destinado para esta videoconferencia es el horario de la clase. Entonces se supone que ayer de 8:50 a 10:30 era el bloque de clase que nosotros tenemos. Pero alguien me dijo de que ustedes tenían una clase de inglés y por eso les chocaba. Entonces yo les mencionaba que cuando tenía libre y ustedes me dijeron que el día miércoles tenían libre. Yo por la mañana doy otras clases, entonces a mí me queda libre la tarde. Pero si ustedes me dicen en qué horario tienen libre, podemos verificar si todos los demás pueden para poder hacerla. Yo no tengo ningún problema en dejarlo en este horario porque la mayoría me dijo que podía. Entonces, pero no sé si hay alguien que tenga problema con eso. Voy a ir leyendo lo que me van poniendo en el chat. Vale, la pregunta es, la tarea sobre el material que tenemos en la plataforma y la conferencia de ahorita es complementario. Sí, en realidad el contenido que ustedes tienen ahí dice semana 1, contenido semana 1. Eso es el contenido que ustedes van a ver por la semana, el tema que se va a ver esa semana. La videoconferencia es un plus en el cual ustedes tienen la facilidad de que nosotros, si usted me hace preguntas, yo le respondo, hablamos sobre el tema, lo discutimos. Es un plus, no es solamente ir a repetir lo que ya está en el contenido, sino que ir explicando y dándole más contenido a eso que ya está publicado. También, además del contenido que ustedes tienen ahí que dice semana 1, hay recursos complementarios. Esos son opcionales, yo les recomiendo que sí los lean, que les van a servir para que ustedes vayan entendiendo a qué se refiere cada uno de los elementos de la clase. Ok, Saraí también la voy a agregar, Saraí Rivas. Ok, perfecto, Saraí. Creo que hay alguien más escribiendo, así que solo vamos a esperar un momento para poder ya ir finalizando. Ok. Les explicaba que el parcial normalmente se hace en el horario de la clase. Miren, en ciclos anteriores, así de manera virtual, se ha hecho lo siguiente. Se hace la videoconferencia, en la semana de parciales se hace una videoconferencia de refuerzo de todo lo que se va a evaluar de las semanas anteriores que se van a evaluar para que ustedes ya hagan preguntas, reforzar ese contenido. Y después de eso, en el otro horario, como son 2 a la semana, en ese horario queda disponible el parcial. En ese bloque se va a realizar el parcial. No es como las actividades que ustedes las tienen toda la semana, desde el lunes. Normalmente yo las dejo desde el domingo en la noche, pero ustedes las pueden ver desde el lunes hasta el domingo de esa semana a las 11:59. No. En caso del parcial, solamente es el bloque de la clase. La primera clase va a ser
para el refuerzo y la otra clase va a ser para hacer el parcial. No sé si ahora sí ya se comprende sobre eso. Recuerden que también la modalidad en que trabajen con otras materias puede ser distinta porque puede depender de la actividad. Por ejemplo, yo les puedo hacer un examen, 10 preguntas, 5 preguntas, y con otro docente pueden hacer un trabajo, pueden hacer un video, una presentación y tienen más días. Va a depender del docente. Ahí sí les puedo decir, no va a ser igual en todos los casos, pero las indicaciones que nos da la facultad es hacer sí o sí una videoconferencia de refuerzo y la actividad del parcial. Va a depender de la naturaleza de la materia. Ahí va a depender de la naturaleza de la materia, no es precisamente que sea igual en todos los casos. Se los hago saber para que no digan, es que la LIC nos dijo en la materia de introducción que así era, entonces así tiene que ser. No, va a depender del docente y de la naturaleza de la materia. Y me dice Marjorie, entonces el martes, digamos, por ejemplo, sería la conferencia y el jueves nos va a tocar el parcial. Sí, exactamente. A menos que mantengamos este horario de la videoconferencia, entonces se hace hoy el refuerzo y el día jueves se hace el parcial. Y así ustedes tienen las ideas más frescas, tienen el que, por ejemplo, tienen ya más claro cómo se va a hacer el parcial, dudas tal vez sobre los contenidos, etcétera. Jacqueline Hernández. Ok. Está bien, la voy a agregar, Jacqueline. Y Gustavo, su apellido Gustavo, ¿por qué no me aparece ahí? Ok, Cañas. Perfecto, lo voy a agregar entonces. ¿Alguna otra duda que podamos aprovechar en este espacio para poder hacerlo? Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes, dígame. A mí personalmente me sale en el horario, sí, el martes que tenemos la clase, pero no a las 8, sino que a las 10:40. No sé si a los demás también les aparece así. Mire, yo les agradecería mucho que ustedes me hicieran saber porque a mí el horario me aparece de una manera y con otra materia ya tuve ese problema, que a mí me apareció de una manera y a ustedes cuando inscriben les aparece de otra. Si es que yo no tengo ningún problema con hacer la clase el martes de 10:40 a 12:20. Entonces, si les parece mejor ese horario, por mí, mejor todavía. Porque yo apenas voy saliendo de una clase a las 12:20 y ya a la 1 tengo la otra clase con ustedes. Entonces, sería mucho mejor si es de esa manera. Pues yo digo que estaría bien entonces. El día martes. Sí, yo también concuerdo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lic, Dígame. esa clase a mí me sale el martes de 10:40 a 12:20. No sé si Ok. así dijo el muchacho o es así Sí, el así lo horario. digo. Sí, así lo mencionó. Ok, porque fíjese que a mí me parece de 8:40 a 10:30 y entonces me dicen que tienen clase de inglés, entonces creo que es el error. A mí me parece de esa forma. Entonces lo que podríamos hacer, ok, porque dice Saraí que le aparece de 7 a 8:40, pero los días martes, Saraí. Ok, sí creo que No, ahí habría un problema. No, a mí me sale esa clase, pero de ciencias políticas. La de derecho me sale de 10:40 a 12:20. No sé, ella se ha equivocado, es que ella no tiene diferencia. Ok, La de sí, ciencia política igual sale de 7 a 8:40. ok. ¿Alguien más? Igual, Buenas tardes, igual a mí me licenciada. sale, Dígame. A mí me sale de 10, creo que de 10:40. Ajá, 10:40 Me a parece 12:20. mejor en la mañana porque yo trabajo ahorita en la tarde. Ok, perfecto. Creo que sí, le sale mejor a todos, como les digo. Yo termino de dar la clase a las 12:20 y después ya comienzo la 1 con ustedes de nuevo. Entonces creo que si no, y sería mejor darla en el horario de la clase, para que así no haya ninguna interrupción. ¿Alguien más iba a hacer algún comentario? no, solamente era para decirle de que también el horario me había quedado que esta clase la íbamos a tener los martes de 10:40 a 12:20 e igual los jueves de 10:40 a 12:20. Ok.
Entonces creo que sí, la vamos a tener que pasar en ese horario. Ahí solo el único problema que tendremos es con Saraí, porque ella dice que la de sociología la tiene de 10:40 a 12:20. Pero como aquí vamos a aprovechar que la mayoría está de acuerdo con eso y para mantener el horario de la materia, dígame. Dijo de sociología Sí, y sociología dice economía, que ¿verdad? sí, y la tiene de 10:40 a 12:20. Pero la tiene los martes, porque a mí me sale que la tengo los lunes de 10:40 a 12:20 y los viernes de 8:50 a 10:30. Bueno, vamos a ver si la compañera Igual puede. Ajá, tal yo vez la tengo los Saraí, lunes y los viernes. sí, tal vez Saraí puede buscar ahí, puede verificar si es lunes de 10:40 a 12:20, porque de ser Oh, así, entonces la vamos a dejar los martes de 10:40 a 12:20. ujú. O puede ser que la persona lo tenga con un catedrático distinto. Puede ser también, porque como hay varios grupos, en todo caso, la idea sería esa, de que ya la mayoría me manifestó que sí puede, entonces lo vamos a dejar en ese horario. Les hago saber porque la mayoría está aquí en la videoconferencia, entonces lo vamos a cambiar los martes de 10:40 a 12:20. Y también recuerden que el contenido siempre va a estar disponible. Yo normalmente lo dejo disponible desde el domingo en la tarde. Ya tarde noche lo dejo ahí. Porque si usted me dice, es que mire, a mí no me ha dado tiempo de ver el contenido, ya el martes ya tenemos la videoconferencia, yo no sé ni cuál es el tema, se los dejo desde antes para que ustedes ya lo puedan ir viendo, para que sepan por lo menos cuál es el tema de la semana y ya el martes ya podamos ir viendo el contenido. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, licenciada. Ok. Les agradezco mucho por hacerme saber esa situación y mejor todavía porque vamos a mantener el horario de la clase. Y sí, creo que los demás están diciendo lo mismo, que tienen esta materia en el mismo horario. Solamente, Saraí, por favor, hágame saber si les aparece exactamente el martes de 10:40 a 12:20. De todos modos, vamos a dejar ese horario y siempre va a quedar la grabación de la videoconferencia para que usted o las personas que trabajen o que no pueden estar la puedan ver. Así que solo vamos a esperar que alguien más esté escribiendo para ya ir cerrando porque ya nos pasamos un poquito de la hora y no les quiero quitar mucho tiempo, ya que me dijeron alguien ahí que está trabajando, no les quiero quitar mucho tiempo. Solo vamos a esperar eso. La tarea de esta semana está en las indicaciones. Sí, miren, la tarea de la semana está en el apartado donde dice indicaciones, semana 1, también al final del contenido. Cuando dice contenido semana 1, al final de donde está todo el desarrollo del tema, hay un cuadro y ahí están las indicaciones. Si hay algo que no se entiende, hay alguna indicación que yo no he dejado en claro, háganmelo saber, ya sea en la mensajería de la plataforma, en algo que se llama Foro Semanal de Consultas, ahí está también disponible, o en el grupo de WhatsApp. Lo que les mencionaba a los compañeros cuando se iban integrando, por favor, el grupo de WhatsApp únicamente para la materia y para cosas relacionadas con la materia. Se los agradecería mucho porque, como les mencionaba, si ustedes están integrando otras cosas de otras materias, horarios, puede que haya un malentendido y que digan, es que en el grupo de introducción se dijo esto y lo otro, pueden haber malentendidos. Así que les agradecería mucho que sea para dudas, consultas, algún comentario que ustedes quieran hacer sobre la materia. Y bueno, creo que sí, ya nos vamos despidiendo. Les agradezco mucho por su puntualidad y por su disposición. Espero que no olviden que vamos a tener la clase la próxima semana, el martes, de 10:40 a 12:20. Y cualquier duda, estoy a la orden en todo lo que les pueda ayudar. Cuídense mucho y pasen feliz tarde. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, Liz. Feliz tarde.